Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un placer volver a estar aquí para clausurar o cerrar esta segunda edición de Un mar de filosofía. Antes de pasar a la presentación del ponente que hoy nos acompaña y que pondrá noche de lujo a estas jornadas, me gustaría expresar desde la Sociedad de Filosofía nuestra más sincera gratitud a todos aquellos que han hecho posible que esta aventura haya llegado a puerto. Agradezco para empezar a todos los ponentes que aceptaron nuestra invitación y compartieron con nosotros, y hoy nuestro ponente, es su conocimiento, su experiencia y también su cercanía, a todos los asistentes por su presencia, por su participación y entusiasmo, compromiso. Han sido fundamentales para que esto, podamos decir, que haya sido un éxito. Sin su colaboración no habríamos podido crear un espacio tan enriquecedor y tan lleno de aprendizaje. Gracias nuevamente al Ayuntamiento de Benidorm por ponerlo tan fácil, a pesar de que tuvimos un comienzo así un poco complicado, pero estuvieron ahí, y gracias también por el apoyo y ayudar a financiar este tipo de actividades, porque, como dije el primer día, pues cuesta, somos una sociedad pequeñita, por eso desde aquí vuelvo a animar a la gente a que se haga socio y nos ayude, ¿no?, a que este tipo de actividades pues tengan más continuidad y puedan darse en más sitios. Por supuesto, también agradecer al CEFIRE que permita que los profesores que se han inscrito puedan certificar, y gracias a los compañeros de Benidorm por su implicación en todas las actividades, ¿no?, que hace la Sociedad de Filosofía de Provincia de Alicante, no solamente en Benidorm, sino en otros puntos de la provincia, como también Elche o Alicante. Me gustaría anunciar que el barco, ¿no?, de la Sociedad de Filosofía pues es ambicioso y quiere seguir navegando por otros puntos dentro de la provincia. Vamos a llegar al límite que podemos anunciar ya desde aquí que la nao llegará a Emeros Copellón, o sea, la actual Denia, en una nueva aventura también que emprende la Sociedad de Filosofía de la provincia de Alicante en colaboración con la UNED, para hacer un curso que tiene como vocación conmemorar el centenario del nacimiento del filósofo francés Gilles Deleuze. Sería genial contar también con vuestra presencia allí. Bueno, hoy llegamos al final de este hermoso viaje que hemos compartido, Un mar de filosofía, y espero que, ¿no?, como Cavafis hacía, ¿no?, perfumando sus besos del azul marino y del blanco de los pueblos del Mediterráneo, que en estas tardes os hayáis podido conjugar el latido del mundo y el eco de las corrientes que nos han bañado. Espero que hayamos aprendido que el verdadero valor no reside solo en alcanzar puerto o destino, sino que en cada paso de los que hemos dado. Ha sido un viaje lleno de aventuras, de experiencias, en el que sin duda no hemos tenido miedo a los Lestijores, ni a los cíclopes, ni siquiera temimos al colérico Poseidón, que tuvo bastante presencia los primeros días. Realmente el viaje no ha terminado todavía. Podemos decir que lo que estamos haciendo ahora es un pequeño parón provisional para seguir trabajando y ya empezar a trabajar o preparar la tercera edición de Un mar de filosofía. Decir que cada reflexión, cada debate y cada descubrimiento ha sido parte de este viaje. Así como Ítaca nos enseña a disfrutar del viaje, me gustaría pensar que todos y todas hemos podido disfrutar explorando, navegando por estas corrientes que nos han acompañado y empapado en cada una de las singladuras que hemos emprendido a lo largo de las 6 tardes que hemos estado en compañía. Al cerrar,
este ciclo o este mar de filosofía, que he dicho que es un cierre provisional. Lo que vamos a hacer es prepararnos para el siguiente. Recordemos que cada uno de nosotros lleva consigo un pedacito de este mar de ideas que hemos vivido todos juntos, que sigamos buscando, explorando, sobre todo disfrutando del viaje, que al fin y al cabo es la vida, que nuestras propias Ítacas nos inspiren a seguir navegando, siempre con la curiosidad y el deseo de aprender. No tenemos otra meta ni otra vocación que la de pues, abrir horizontes, mostrar nuevas perspectivas a través de la difusión de esa pasión que, bueno, no sé si todos, pero la gran mayoría de los que estamos aquí compartimos una pasión que tiene nombre propio y que todos sabemos cómo se llama, que es la filosofía, ¿vale? Entonces, gracias nuevamente por hacer posible que esto haya sido una gran experiencia. Y hoy llegamos aquí, a este puerto, un puerto diferente del que empezamos. Paramos momentáneamente durante unos mesecillos y esta travesía vamos a terminarla con Antonio de Murcia, con esa, al que quiero dar las gracias, que sé que también ha hecho un esfuerzo para poder estar aquí por muchas circunstancias y bueno, ha hecho todo lo posible y a pesar de todo, aquí lo tenemos y bueno, y por fin estamos sentados juntos, ¿vale? Antonio nos acompaña hoy con una charla que se enmarca dentro de la filosofía y el humanismo y que lleva por título Ante el mito de la educación. Para los que no conozcan a Antonio, contar un poquito, es licenciado, doctor en filosofía en la Universidad de Murcia, ha trabajado 20 años como profesor de instituto, ese mar donde la mayoría de nosotros nos movemos diariamente, impartiendo clases de filosofía y literatura, y más de 10 años como profesor en la universidad, a veces simultaneando ambas docencias. Actualmente trabaja como profesor de filosofía en la Universidad de Alicante, donde ha impartido también clases de teoría de la literatura, historia de la filosofía y ética. Coordina el grado de Humanidades de la Universidad de Alicante. Ha impartido clases sobre metodología hermenéutica en el máster de investigación sobre humanismo en la era digital de la Universidad de Alicante. Forma parte del grupo de investigación de la Universidad de Alicante Literatura y Pensamiento, del proyecto de la Universidad Complutense de Madrid Biblioteca Saavedra Fajardo y del proyecto de investigación de la Universidad de Salamanca Teoría de la literatura y hermenéutica literaria en la ilustración. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Trayer, en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Ha publicado trabajos sobre las relaciones entre filosofía, hermenéutica y humanismo y literatura en el pensamiento europeo, español y hispanoamericano, en libros colectivos de editoriales como ARC, Siglo XXI, Tecnos, Biblioteca Nueva, Verbum, Visor, en revistas especializadas como Diamond, República, Análisis de Literatura Española, Pasajes del Pensamiento Contemporáneo o Argumenta. Es responsable de traducción, edición y estudio crítico de autores relevantes del pensamiento alemán como Curtius o Dilthey. Pertenece al Consejo de Redacción de varias revistas nacionales e internacionales y en los últimos años lo que ha hecho es organizar diferentes cursos y congresos para la difusión del pensamiento filosófico en el área de la filosofía de la Universidad de Alicante y en el aula de filosofía de la sede universitaria de la ciudad de Alicante. Ha impartido diversos cursos y conferencias en distintas universidades, como Lausanne, Toulouse, la Universidad Pontificia de Santiago de Chile, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica de Valencia, creo que también la Universidad de Murcia, no estoy segura. Sí, bueno, seguro, en fin. A pesar de todo esto y de esta vasta trayectoria y de cosas que quedan por decir, Antonio me pidió que no dijera tanta cosa, porque él piensa que lo único realmente que se puede decir de él, que se puede decir o que se debe decir o que le gustaría que se dijera es que él es profesor. Entonces, pues,
me gustó mucho cuando me dijo eso y quiero terminar con eso que dijo. A pesar de todo lo que he dicho, él considera pues eso, que es profesor y me voy a callar ya y voy a dejar que hable él, porque lo mío no se está hablando. Bueno, pues... Muchas gracias por esa bella clausura que has hecho también de este curso, por tus palabras de presentación, por vuestra generosa invitación a la Sociedad Filosófica de la provincia de Alicante. Ya soy miembro de la sociedad casi desde la fundación, ¿no? Desde la misma fundación, pero no he tenido casi nunca la oportunidad, y no será porque no vosotros y la anterior directiva no me lo hayan pedido, pero por unas cosas y por otras nunca he podido, y era siempre una deuda que tenía pendiente con vosotros, y la verdad es que lo agradezco mucho y os felicito muchísimo por el trabajo que hacéis, ¿no? De difusión y de apertura al pensamiento, realmente contra viento y marea, nunca mejor dicho, ahora y desde luego agradezco muchísimo también particularmente a Ascen el cuidado que ha tenido permanentemente. Ella decía que me daba mucho la lata, pero era al contrario, ¿no? Porque las cosas salieran lo mejor posible. Te agradezco esa presentación, que bueno, en realidad no es que yo te dijera no es que sí, estoy perfectamente contento con ser profesor de filosofía, pero más quisiera yo ser un filósofo, pero es que no lo soy, entonces por eso era la cuestión, no, es que no he podido ser otra cosa, que esa era un poco la cuestión, y te agradezco también la presentación, el currículum. Recuerdo cuando en mis últimos años de profesor de instituto daba clase, no sé si seguirá todavía dando de eso, de FOL, formación orientación laboral, a alumnos muy pequeñajos que tenéis que hacer un currículum, y dice, ¿qué vamos a hacer nosotros un currículum? Vosotros escribid y ya veréis, y dice, ostras, todo lo que he hecho yo. Y entonces, claro, estas cosas que yo hago, cuando ya las ha dicho, me ha pasado como mis alumnos de FOL, digo, pues mira, al final has hecho cosas, ¿no? de formación y orientación. En mi presentación, que bueno, siguiendo un poco hay que seguir la máxima kantiana de nobis ipsis y lemus, no nos callémonos, no hablemos mucho de nosotros mismos, pero lo seleccionaré un poco. Es verdad que bueno, yo iba a poner un montón de citas aquí confrontadas, y entre la singularidad del espacio está la singularidad de no poder proyectarlas. Entonces, hubiera facilitado, porque bueno, así mientras uno está escuchando pues se entretiene leyendo también, pero bueno, voy a intentar leerlas. Aquello que decía Benjamin del conocimiento con citas, que así como explotan como reactivos recíprocos, ¿no? Y que muchas veces nosotros, para hacer de la necesidad virtud, le invocamos a él pues para justificar lo poco que hemos trabajado, pero bueno, pero que es verdad que tiene su aquel, ¿no? Y la primera con que abría mi presentación era con Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán, en el libro de los oficios, los deberes, que de alguna manera pues consolida la importancia de esa magnífica obra última, ya terminal, casi apocalíptica, del pobre Cicerón antes de morir, que son los oficios, desde el punto de vista católico, dice, ya no podemos huir del oficio de enseñar, del que siempre hemos querido precavernos, pero al que nos han impuesto las necesidades del sacerdocio. Me he puesto a enseñaros lo que yo mismo no he aprendido. Y así me ha pasado que he comenzado a enseñaros antes que a aprender. He de aprender y enseñar al mismo tiempo, pues no me entregué antes al estudio. Esa era la cita que iba a proyectar, imagínense la proyectada aquí. Y debajo también una cita de alguien completamente diferente, un poeta ruso que sabía mucho de filosofía, Osip Mandelstam. En una nota de un viaje a Armenia, me llamó mucho la atención, en un texto de Astarak, que va describiendo cosas de un pueblecito y describe la imagen de un viejo profesor rural que tiene su casa llena de libros y que atesora un poco lo que empezó a estudiar y lo que podía haber sabido y no llegó a saber. Y dice así, un poco cruelmente, Mandelstam, todavía no se ha escrito una novela sobre la tragedia de la educación incompleta. Y que dice, en el foro interno del profesor, reinaba el ruido sordo del pasado imperfecto.
sí, estaría bien escribir esa novela, pero podríamos haber un profesor rural, profesor de secundaria o profesor de universidad, cuya obligación de educar y educarse no fracasa tanto con los alumnos como muchas veces consigo mismo. Pero bueno, volviendo a Ambrosio, que es algo menos melancólico, quizá, lo que aconseja es que usemos el lenguaje de manera que no exhibamos nuestros defectos y nos entreguemos justamente a aprender, porque nadie salvo Dios nace educado y tenemos que aprender lo que debemos enseñar, ¿no? Por más que la vida te arrastre a enseñarlo antes de aprenderlo, ¿no? Esta presentación, que de alguna manera son guiños hacia mí mismo, también muestra, sí que es verdad, una serie de discontinuidades, de dislocaciones en el proceso educativo, que afectan no solo al objeto de la educación, al sujeto educado, sino al sujeto educador, ¿no? Una especie de dislocaciones entre los tiempos intelectuales, podríamos decir, ad extra, hacia el otro, y ad intra, ¿no?, del educador, ¿no? Entonces, creo que concierne a experiencias que de alguna manera reflejan también, yo les he llamado en varios momentos hiatos o brechas, que están dentro también del proceso de aprendizaje, ¿no?, del educado. Bien, yo no voy a hablarles, porque no puedo, de una historia de la filosofía de la educación, ni siquiera de las relaciones de la filosofía con la educación, sino de algunos problemas, algunas inquietudes, algunas reflexiones referentes evidentemente a problemas que pueden surgir con respecto a la práctica, a la praxis de la educación desde la filosofía, pero me refiero sobre todo con respecto a la idea, con respecto al concepto, que digamos articularían filosofía y educación a través del concepto de humanismo. Y creo que el aspecto mítico de la educación me parece relevante para estudiar esas articulaciones y esas desarticulaciones, ¿no?, temporales, a veces espaciales, que lleva consigo la idea y también, es verdad, la praxis de la educación. En realidad, la conferencia así puesta, simplemente quiero compartir algunas ideas que están escritas o apuntadas. La última vez que lo digo, la proyección me hubiera facilitado quizá un poco seguir el índice un momento, pero es solamente compartir de una manera más informal. Aquí tengo referencias y demás que podíamos en la discusión o en la conversación referirlos, ¿no? Explicar por qué me parece potente la cuestión del mito. Mi idea, digo, que daría tres conferencias, porque hay una primera parte donde hablaría de los sentidos filosóficos del mito. Sentidos filosóficos del mito, pero sobre todo referido a esto, ¿no? Voy a hacer una filosofía del mito que también desconozco bastante de ella, ¿no? Sobre todo lo que tiene consigo el mito de generación de adhesiones, de evasión de hiatos o de brechas o de separaciones, y también de consolidación de olvidos. Una segunda parte donde hablaría del mito de la educación y la filosofía del humanismo, centrada sobre todo en lo que significa el concepto de Bildung. El concepto de Bildung, lo que ha significado para ir desde una trayección de conocimiento que empezó con el estudio a otra que ha terminado en las competencias, a través de la Bildung. Donde hablaríamos del humanismo como filosofía, que desde luego desde el último siglo las tensiones entre humanismo y filosofía han sido evidentes, también en la disputa por la educación, con referencias al descrédito y apología de las humanidades, en el que quería hacer referencia también a otros mitos, como el mito de la interdisciplinariedad. Tengo que sumar a mi currículum, que soy también, algunos de los que están aquí lo saben, coordinador del grado en Humanidades. Coordinador, grado y Humanidades, son tres palabras, es una tríada extraña de unir, ¿no? Pero bueno, coordinador del grado de la antigua licenciatura de Humanidades en la Universidad de Alicante, y entonces les voy a hablar también de esa experiencia. Esa segunda parte, ¿no? Y una tercera parte del mito de la educación frente al mito de la violencia.
vamos a decir, la violencia de la educación, por así decirlo, y la educación ante la violencia. Tengo que confesar que quizá hay dos estos como las citas, ¿no? Bueno, son chispas que desencadenan o que invitan a pensar. Y una de ellas fue una frase leída azarosamente en un libro de Blumenberg. Citar a Blumenberg da mucho lustre, pero es un libro menor que lo tenía ahí y lo cita. No soy un lector de Blumenberg como aquel personaje de una obra de Mayorga, ni soy, pero bueno, pero casualmente. Y decía en un texto menor que se llama La lentitud de la razón, muy bonito por otra parte, dentro de un librito que se llama La posibilidad de comprenderse, decía, es sencillamente una tontería suponer que existe una transición gradual de la antipatía a la enemistad mortal. Las personas que piensan así, que creen que existe una transición gradual de la antipatía a la enemistad mortal, las personas que piensan así creen en la eficacia de la educación. Por tanto, en una teoría de la praxis, de gente propuesta por gente que confía y quiere hacer confiar en remediar el gran mal de la discordia entre los hombres, a través de la educación. Eso sería, ¿no? Que eso me recordaba una cita de otro autor que me gusta mucho, Alain, en sus escritos de educación, que decía, se quiere enseñarlo todo a un niño, incluso aquello que un hombre comprende con dificultad. Pero eso es otra cosa. La cita de Blumenberg la leí en un contexto en el que me generó, como a todos seguramente nos generaría mucha impresión, evidentemente, ¿no? El asesinato del profesor de historia y profesor de ética, también francés, Samuel Paty, decapitado por un joven, creo que de origen checheno, en París, después de una extraordinaria polémica, discusión acerca de mostrar en una clase, justamente para enseñar tolerancia y demás, unas imágenes, unas caricaturas de Mahoma, ¿no? Esa era a partir de ahí, y ahí es donde pensaba cómo el mito de la educación y el mito de la violencia tienen tanto que ver, ¿no? Porque de alguna manera siempre la educación se ha propuesto, el mito de la educación tiene como objetivo acabar con el mito en la educación, con cualquier tipo de mitología irracional, ¿no? De alguna forma. Pero que sin embargo, pues quizá a lo mejor lo lleva mucho más interiormente de lo que parece. Entonces, entiendo y me disculpo por el carácter un poco lucubrador que pueda tener, intentaré ser lo menos asistemático posible y por supuesto quedo a disposición de cualquier precisión, ¿no? Cuestiones que tengan que hacer. Sobre los estilos filosóficos del mito, ¿no? Que desde luego no es curioso que cuando hablamos de mito en algo, pues tenemos casi la tendencia a, digamos, a desenmascarar, ¿no? A desmitificar, mostrar sus aspectos más falaces, etc. Pero también puede ser al contrario, ¿no? Puede ser mitificar en el sentido, digamos, mitológico, en el sentido de demostrar, digamos, aspectos profundamente míticos que se enraizan en su misma racionalidad, ¿no? Eso entraría dentro de lo que un autor al que haré referencia en algún momento, no haré mucho, es Furio Jesi, discípulo de Querén y de otros investigadores del mito, decía la máquina mitológica que funciona permanentemente, ¿no? En nuestra forma de pensar como un modelo de crítica, desenmascaramiento y autoafirmación de las ideologías, ¿no? Continuamente. Pero bueno, sería otro extremo, ¿no? Sobre la cuestión del mito de la educación, quiero decir que es un mito moderno. No me refiero al mito platónico, ¿no? Gustavo Bueno, que saben ustedes que escribió El mito de la cultura, ¿no? Cuando le preguntaban sobre él, dice, el mito de la cultura es un mito tenebroso, es un mito terrible, es un mito confuso, ¿no? Tiene razón en muchos sentidos, mientras que el mito de la caverna es un mito luminoso, es un mito constructivo, pero no tiene nada que ver, a mi modo de ver, la educación en Platón, aunque nosotros la invoquemos con la educación de la Bildung. Quiero decir que hay una percepción, digamos, humanista del mito, que es la que quiere reducirlo digamos, a explicaciones racionales, a explicaciones humanas, pero que a su vez cae también en el mito del humanismo.
una forma. En el mito de la república, digamos, de los sabios, que frente a cualquier sustantivación de lo mítico excesivamente metafísica, pues nos recuerda cuáles son los límites. Y también hay una distinción que me gusta, porque la hacían todos los que, sobre todo desde hace 100 años, ¿no? En esa época tan seminal que fueron los años 20, la República de Weimar, toda esa historia que pone un poco perplejo de algunos parecidos con los años 20 de ahora, ¿no? Cuando se hablaba del mito del Estado, Cassirer, cuando otros hablaban de los usos míticos modernos, se hablaba del mito genuino, que nace de las propias pulsiones de los seres humanos por darse sentido, y del mito tecnificado, que es un mito que de alguna manera artificiosamente se remitía a un origen, a un momento inicial, pero que en el fondo lo que quería era legitimar situaciones de facto, engañando o imaginando lugares y espacios absolutamente políticos en el fondo, ¿no? E interesados, ¿no? Pero bueno, ¿por qué hablo del mito de la educación y qué quiero decir con el mito, ¿no? No estoy en condiciones de dar una definición de mito, porque hay tantas que sería imposible, pero sí de cómo yo considero al mito. Cuando hablo de mitificación de una idea, mitificación de un concepto. Y un concepto, estimo que el concepto de educación es un concepto político, en buena medida, como el concepto de pueblo también lo es, como el concepto de libertad, por ejemplo, ¿no? Y un concepto moderno, ¿no? Entonces, sabemos que un concepto es una construcción histórica, pero es una construcción intelectual con la cual intentamos de alguna manera entender, regular, orientar nuestras experiencias del mundo. Y tiene éxito realmente. Pensemos en el concepto de pueblo, por ejemplo, ¿no? El concepto de pueblo es un concepto extraordinariamente fértil que me permite, por ejemplo, justificar las instituciones, legitimarlas. Y sobre todo pensando que el pueblo es anterior a la institución. Aunque sabemos de sobra que no podemos pensar en la idea de pueblo como no sea a través de la creación previa de un determinado tipo de instituciones. Eso es así, pero luego cuando decimos ese sentido de cierto populismo, yo represento inmediatamente al pueblo, no a través de las instituciones, claro, es una falacia enorme, pero que está inserta dentro del propio pensamiento democrático, no es otra cosa. Eso es un ejemplo. Y la educación pasa igual, ¿no? Con el concepto de la educación sabemos que nos permite operar, entender. Pero ¿cuándo considero que se mitifica? ¿Cuándo hablamos de mitificación de un concepto? Cuando ignoramos, pasamos por alto, descuidamos la gran cantidad de brechas, de separaciones, de contradicciones que hay entre ese concepto y las complejas realidades que tiene que describir. ¿Y por qué lo hacemos? Porque necesariamente la mitificación de algo tiene que movilizar, defender, consolidar un concepto que tiene unas finalidades y unas finalidades perfectamente legítimas. Pero en esa acción sabemos que estamos, por supuesto, eliminando muchos de los problemas, estamos ocultándolos, ¿no? A eso me refiero, no de una manera peyorativa necesariamente, ¿no? Entonces, pero a eso me refiero, sería referirme con parcialmente, ¿no? Con lo que llamo mito de la educación, ¿no? Entonces, la mitificación de un concepto, digamos, tendría una doble operación, un doble movimiento de sustracción y saturación semántica. Por un lado, saturación, porque inmediatamente, bueno, no, o casi inmediatamente, la evocación, la invocación de un determinado concepto, de la palabra de ese concepto, inmediatamente nos remite a otras. Nos remite a una serie de ideas muy diferentes, aglutina muchísimas, genera una especie de adhesión, cita de Roland Barthes en Mitologías, ¿no? Que hasta la imagen, una adhesión inmediata, ¿no? Que nos excusa de incluso referirnos a esas otras palabras concretas, ¿no? En ese sentido está saturado, pero al mismo tiempo se le sustrae concepto, se le sustrae la complejidad semántica que sin duda puede tener. Y es necesario precisamente porque tiene un carácter aglutinador y movilizador en ese sentido, ¿no? Furio Jesse
este investigador que tiene un librito en labor que se llama Mitología, pero que en el fondo es un estudio sobre la mitología germánica de los años 20. Él ha estudiado mucho los usos de la mitología por parte del nazismo, la extrema derecha. Acaba de aparecer un libro estupendo que publica en los años 70 que se llama, creo que, La cultura de derechas, ¿no? Parece que, pero no es lo que nos imaginamos, ¿no? Sobre usos míticos, sobre los usos del mito. Y él habla de la capacidad de generar ideas sin palabras. Cosa que a mí me chocó mucho, porque uno piensa en el uso mítico, ideológico de ciertas palabras como una especie de flatuposis, es decir, estás utilizando la palabra pero sin contenido de idea, sin concepto, sin idea. Pero ocurre al contrario. Él leyendo a Spengler, que era un prenda de, bueno, el prenda de la decadencia de Occidente, pero también un prenda que en el año 34 escribe algo así como el año decisivo, no sé qué, que lo traducen además en Burgos, el recién tomado por el franquismo y demás, y dice, no necesitamos más palabras, las ideas las tenemos en la sangre, las ideas ya las compartimos, ¿no? Entonces dice, tenemos una cierta manera de utilizar determinados conceptos como consignas que realmente funcionan como ideas sin palabras. La palabra, tengo la cita completa, no la voy a leer ahora, iba a haberla proyectado, pero son como una especie de esqueleto de ideas, pero que apenas se ajustan a palabras exactas, concretas, sino que funcionan inmediatamente generando, digamos, cosas muy parecidas a lo que serían en los ritos los secretos compartidos. De tal manera que esto llevado a la educación es más peliagudo. Cuando estamos hablando entre nosotros de la defensa de la educación, etcétera, etcétera, y reivindicándola, también estamos formando secretos compartidos. La cultura de la derecha dice esto también lo hace la izquierda, ¿no? Que nos dice, pero bueno, esa es otra idea, ¿no? Que también tiene que ver un poco con la relación, a mi modo de ver, esta relación entre saturación y sustracción tiene que ver también con la relación entre la relación que hay en la generación en la formación de una comunidad, la relación que hay entre la construcción de esa ciudad, la determinación de esa ciudad o de ese estado y el olvido de las escisiones que hay dentro de ellas. Las escisiones, lo que llaman los griegos la estasis, ¿no? Hace falta mucho olvido para generar una nación, decía Renan, pero la estasis queda, pero en este sentido queda opaco todas las estasis, todos los enfrentamientos que ha llevado consigo la generación de un concepto determinado, ¿no? Para reconstruir una especie de línea homogénea, de línea realmente de sentido, casi teleológica. Podríamos hablar mucho, por ejemplo, sobre el concepto de los derechos humanos a ese respecto, pero nos meteríamos en un zarzal muy diferente. Entonces, pero creo que cuando hablo de mito de la educación, creo que no, lo hago así, lo hago en el sentido, en el sentido objetivo y subjetivo del genitivo. Quiero decir, hablar mito de la educación para referirnos a, digamos, a un concepto, como he dicho antes, sobre el que se hace descansar una parte importante del sentido de los procesos sociales y políticos, como podríamos hablar del mito del pueblo, del mito de la nación, del mito de la cultura, del mito de la inteligencia artificial, quizá, quién sabe, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ahí el genitivo es justamente el objeto, ¿no? Pero también en el sentido subjetivo, es decir, el mito que hay dentro de la propia idea de educación, que no es que esté mitificada, sino que dentro de sí tiene procesos muy semejantes a esos que hemos dicho que son, que he querido decir como procesos míticos, procesos de olvido, procesos de superación de la escisión, procesos de movilización, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a veces se trata, o a veces necesariamente, la propia idea, porque estamos hablando de ideas, claro, que esa es la cuestión, la propia idea de educación, pero la idea de educación como praxis educativa, digamos, está necesitada de ocultar una parte de las experiencias que la hacen posible. Voy a la primera parte, al mito de la educación entendido como, en el sentido
objetivo del genitivo, es decir, la educación como otros grandes conceptos de la modernidad convertidos en mito y su relación con la filosofía del humanismo, ¿no? Se puede observar desde un punto de vista sociológico. Hace unos años publicaba en Alemania un pedagogo muy interesante, que tiene un curioso nombre, Aladino, se llama Aladino el Mafalani, es que es de origen turco, pedagogo muy bueno, un libro que se llama Mythosbildung. Gustavo no lo hubiera visto, lo hubiera gustado, pero Mythosbildung entonces, ¿no? Él es asesor también de muchos Länder y tal, que yo tuve, me acuerdo haberlo visto hace unos años en un debate con este tipo tan estirado, Merz, el que puede ser canciller ahora, ¿no? de Alemania, donde vi una discusión donde, hablando, vamos a reformar la educación y tal, dice este Aladín, pedagogo, sociólogo, cuidado, porque estamos acostumbrados a que, no hace falta que lo diga este hombre, eso lo sabemos todos, que aplicar la educación para resolver cualquier problema. Es la solución, es la cura, es la redención. Pero también dijo otra cosa que entonces le molestó a Merz y le molestó a los socialdemócratas que estaban al lado por igual. Y es que cuidado, que a lo mejor la educación no es tanto que evite problemas, es que puede ser el problema. No es tanto que evite la injusticia, es que puede ser la causa de injusticia. Digo, no me fastidies, ¿cómo puede ser eso? Claro, entre otras cosas porque pensamos que la educación se autoexplica a sí misma. Quiere decir que aquellas condiciones que hacen posible el desarrollo de la educación, condiciones de justicia social, condiciones económicas, condiciones políticas, se convierten como consecuencias en consecuencias de la educación. De tal manera que la educación es la responsable de la generación de todo esto, ¿no? Y eso es realmente un problema, ¿no? Claro, él lo conoce desde el punto de vista también de educación de inmigrantes, de exclusividad, y cómo la educación, él cita mucho a Pierre Bourdieu, ese sí está traducido, en la reproducción, en la distinción. Pierre Bourdieu se pronunció en contra de la enseñanza obligatoria, de la secundaria, porque decía que eso iba a recordar a cada uno cuál era su sitio, porque al final solo iban a hacer estudios de bachillerato universitario los de siempre, no como ocurre ahora, ¿verdad? Solamente, y de determinados barrios seguro que no iban a hacer ninguno, era un método de exclusión y demás. No sabemos si se equivocó o no. Pero bueno, esa es una parte, digamos, sociológica, pero con respecto, en la que no me voy a meter tampoco, pero en la que sí quiero distinguir. ¿Me avisas el tiempo? No sé el tiempo que tengo, porque yo siempre me agobio mucho con el tiempo. Ya, gracias. Bueno, me agobio mucho. No te preocupes, que yo tú sigue. Pues me agobias todavía más con eso. Bueno, ya es, o sea, tú hablas con libertad y luego yo... Sí. Esa mitificación también viene a pasar que, en el fondo, el valor de la educación y de la idea de educación ocurre también, como decía Bourdieu, y parcialmente Gustavo Bueno. Cuando yo un día a Gustavo Bueno, una conversación, le nombré a Bourdieu, me dijo, Bourdieu está muy pasado de moda. Está muerto, igual. Pero bueno, eran cosas, pero sí tenía. Pero Bourdieu dice, en el fondo, la cultura se ha convertido y se ha reducido para nosotros en la relación con la cultura. Y la educación se ha convertido fundamentalmente en el reconocimiento de la educación. De manera que la profesión de fe, el respeto, eso lo sabemos mucho los profesores de filosofía, que tenemos que intentar hacer apología y defenderla de ella, ¿no? Y sabemos que nuestros alumnos aprenden a defender la filosofía muchísimo antes que a conocerla. Redacción, defensa de la filosofía, pero si no se estudia, ¿quién más da? Hay que defenderla, hay que movilizarse, por supuesto, ¿no? Eso es necesario, ¿no? Y entonces, claro, se trata de generar un entusiasmo por los libros, por la filosofía, por el saber, por la cultura, no por este libro, no por esta doctrina filosófica, sino en general. Es una toma de posición, porque es una toma de posición seguramente defensiva. Y además cuya manifestación, su reproducción, que diría Bourdieu, lo dirá, también es evaluable. Y también la evaluamos, seguramente más que el conocimiento de determinado filósofo, esa defensa. Y no estoy criticándolo, pero necesariamente, ¿no? Bueno, estoy criticando en el sentido de que estoy cribándolo, en el sentido de distanciarme de eso, ¿no? Y creo que, en parte,
Digo que no entro en esa parte, que hay muchas cosas sobre el fracaso del capital educativo, pero eso son cuestiones de sociología, que aquí estudió en España muy bien Moreno Pestaña, discípulo de Bourdieu y otros, pero bueno. Decía que creo que es fundamental también la emergencia del concepto de Bildung. El concepto de Bildung, evidentemente, es un concepto alemán, pero de formación, ¿no? Pero no nos es extraño, ¿no? Como la sustitución, y ahí me van a perdonar las imprecisiones históricas, pero bueno, si estoy equivocado, pues me lo rebaten, me lo dicen. La sustitución del concepto de instrucción por el concepto de educación, que tiene que ver sobre todo cuando el objeto de la educación ya es el sujeto que pertenece al pueblo, el sujeto que pertenece ya a un colectivo, donde de lo que se trata ya, bueno, por ejemplo, en Francia, y había notado aquí, el diccionario Littré, lo que se emplea a partir de 1789, empieza a aparecer. En España no aparece en un diccionario el término educación hasta el Covarrubias en 1700 muy largos, 30 y tantos, que dice crianza, enseñanza y doctrina con que se educan los niños en sus primeros años, que todavía no tiene que ver con eso. Y al final es el objetivo, como sabrán, por supuesto, es el de la humanidad. La humanidad es ese concepto que reocupa a otros muchos conceptos y que es afín también al concepto de individuo, al concepto de sujeto, que es el objeto, digamos, de la educación, ¿no? Y que tiene que ver ya, lo intuyes, sabemos, los textos pedagógicos de Kant, de los que toman apuntes sus alumnos y se publican, cuando dice la pedagogía o doctrina de la educación es o física o práctica. La práctica o moral es aquella a través de la cual el hombre se forma, se dibuja su propia imagen, gebildet, es la forma que utilizan en alemán, y con ello se convierte en un ser libre para la acción. Es educación de la personalidad, educación de un ser activo que pertenece a la sociedad conteniéndose a sí mismo, más o menos. Estoy traduciéndolo directamente en alemán porque no tenía la cita y por eso está, pero había sacado la cita en español que estaba proyectada, no la puedo proyectar, y que de alguna manera encuentra ese valor, ¿no? Bueno, pues eso nos lleva a, recuerden, ese sapere aude, ¿no? Ese atrévete a saber. Atrévete a saber que en el fondo su objeto es un sujeto descarnado, es un sujeto incorpóreo en buena medida, ¿no? Es un sujeto que se atreve a saber y que está guiado por otros que se han atrevido a saber antes que él y que le inician en esa sabiduría. Pero claro, Kant siempre fue como saben, la recepción de Kant fue un poco problemática, ¿no? Y además un poco decepcionante para muchos, porque al final el sujeto es un esquema. El sujeto es un esquema vacío. Es un esquema vacío que tiene que rellenarse. Y entonces los lectores más inmediatos de Kant, como podían ser esos primeros románticos, los Schlegel, Fichte, que no era romántico y tal, estaban hablando de que el sujeto tiene que generar permanentemente imágenes de sí mismo. La palabra Bildung viene de Bilden, que es hacer una imagen. Y viene de la teología. Maestro Erhard, también los jesuitas, yo creo que siempre la obsesión con las imágenes. De generar exactamente la imagen de Dios dentro de nosotros, al proyecto de generar una imagen auténtica de nosotros. ¿No? Me acuerdo, ese autorretrato, si se acuerdan de Durero, que aparece con el rostro de Cristo. Una forma, es esa manera de... Pero bueno, no es exactamente igual. Pero y eso es un proceso inacabable. Ese sujeto trascendental ya es un sujeto trascendente, ¿no? Que esa es la diferencia con Kant, que se va generando, es un proyecto infinito, de alguna manera, ¿no? Y de alguna forma el maestro, el sabio, ¿no? El sabio, la palabra que utilizan en alemán, y perdonen, no sé por qué ese germanismo de mala profesión, que era el Gelehrte, si Lehren es enseñar, el Gelehrte es el enseñado. Y entonces Fichte tiene un texto en la universidad, una serie de panfletos sobre la educación, a los que titula en latín
de Oficis, porque los deberes de Ambrosio, como los deberes de Cicerón, el texto es los oficios de Ofici. Oficis eruditorum, ¿no? Del sabio, el erudito es el que le quita la rudeza, ¿no? al estudiante. Y dice algo así, que dice todos los hombres tienen un sentido de lo verdadero que por sí mismo no es suficiente, sino que ha de ser desarrollado, examinado y depurado. Y esta es precisamente la tarea del sabio. No mira solo el presente, del sabio en el sentido, sabio se traduce así en castellano, pero yo no sé hasta qué punto está bien. El Gelerte, ¿no? El profesor, sino también el porvenir. No considera solo el punto de vista actual, sino que vislumbra también la dirección en la que en adelante ha de seguir el género humano, si quiere continuar por el camino que lo conduce a su meta última sin extraviarse ni retroceder. En este sentido, el Gelerte, el sabio, el educador, es el educador de la humanidad. Ya Lessing había escrito algo en otro sentido de la educación de la humanidad, pero hay nada menos que eso, ¿no? Entonces, claro, la Bildung esta tendría, o la educación, tendría un triple aspecto. Primero, la formación de una auténtica, de una genuina, siempre en marcha, imagen de mí mismo, que es simétrica o acompañada o especularmente de una imagen cada vez más perfecta, más adecuada del mundo. Y con eso una imagen también más adecuada de cuál deben ser mis acciones en la sociedad. Nada más y nada menos. Una tarea realmente hercúlea, una tarea que tiene mucho que ver efectivamente con lo absoluto y luego con el concepto de dignidad. Esa posibilidad de ser una imagen de sí mismo infinitamente reversible. En nota a pie de página yo diría algo provocador, tontamente. Muy provocador y muy tonto. Que hasta qué punto el deseo o la inclinación a transformar nuestro sujeto, nuestra identidad, a través, por ejemplo, de la sexualidad, a través del propio cuerpo, obedece en el fondo ese ideal de Bildung. Ese ideal de Bildung que puedo transformarme por mi voluntad, por mi potencia realmente de ser yo mismo, ¿no? de una autorrealización que incluso va más allá de mí mismo y que puede servir mejor a la sociedad en la que estoy, ¿no? Habría que ver, ¿no? cuál sería esa idea o esa conexión, ¿no? Entonces, creo que es un mito genuinamente moderno y yo lo llevaba, les he dicho antes, a las competencias. Ese es un mito genuino. Un mito genuino, decían los estudiosos de la mitología, que eran los mitos que se remitían los mitólogos con conocimientos filológicos, etcétera, a lo que era originalmente genuino. Y el tecnificado, el que era reinventado, reconducido para defender pues, algo como, por ejemplo, Rosenberg, un esbirro de Hitler, que escribe el mito de nuestro tiempo. Nacimos, el mito que necesitamos, sería así. Pero yo hablo un mito genuino de la modernidad, ese es el mito genuino de la Bildung. Pero, por ejemplo, llegamos ahora en la educación a mitos tecnificados. Pero mitos tecnificados en el sentido en que imitan o son análogos o son un reflejo especular de la propia lógica del desarrollo de la técnica. Me refiero, por ejemplo, a las competencias. Seguro que están más que hartos, muchos y muchas de ustedes, de hablar de las competencias. Yo pensaba que me había librado de ellas cuando me fui de instituto y la universidad es absolutamente conmovedor. Pero conmovedor en el sentido tremendo. Pero qué bien, ¿no? Pero cuando sabemos, ahora digo por qué, cuando se dice en la legislación, en la misma law, por ejemplo, universitaria, se insiste en la autorrealización permanente del individuo, en la necesidad de una educación permanente, ¿no? Ese fue, por ejemplo, el impulso que se dio en la educación de mayores, que está muy bien, pero esa idea de que el hombre se está autorrealizando permanentemente, cuando se dice que las competencias son un conglomerado de atributos que atañen al saber hacer, al saber estar, al saber ser, ese cuádruple principio de la razón suficiente de las competencias, qué fuerte, saber ser, nada menos, o sea, es muy interesante, ¿no? Y se dice también inmediatamente hacer un uso creativo y emprendedor de los principios básicos de organización y de las TIC para llegar a proyectos de desarrollo y de difusión de la cultura. Claro, las TIC, siempre cuando se evalúa la aplicación del Plan Bolonia, dice, sí, nos falta llegar a que las TIC no pueden llegar, son más infinitas que nosotros, porque son análogas a la producción de capital.
no puedes, ¿no? Y siempre estás por debajo, siempre TIC, siempre aplicas, siempre... Bueno, ahora las tablets no, porque irá otra cosa, ¿no? Pero bueno, pero creo que hay un mito tecnificado, pero no en el sentido de que sea un mito artificioso para engañarnos, sino que es un mito que ahora, digamos, se hace a la escala tecnificada de lo que sería el sujeto de estudio. ¿Cuánto me queda? Sí, es que estoy temiendo que me cortes también. Bueno. Un cuartico de hora por lo menos, ¿no? Para Dios, que haya tiempo sí. a... Bueno, quizá, mira, pues entonces dejaría toda la cuestión... Estudié por determinadas razones la cuestión de la relación entre humanismo y filosofía desde los años de entreguerras, del siglo pasado y luego ahora. Creo que habría que redefinir mucho lo que es el concepto de humanismo, que se ha mitologizado bastante, por culpa de Heidegger, entre otros. Porque cuando lo rechaza está obviando y está olvidando, cuando él lo identifica con el individualismo y con el predominio y con la hegemonía de la técnica, está realmente traicionando a sus maestros también de alguna manera, ¿no? Pero bueno, el humanismo siempre ha sido un término, el humanismo es un invento moderno, humanitas no. ¿No? Y el humanista tampoco, pero el humanismo, como todos los ismos, son conceptos de movimiento, son conceptos que de alguna manera quieren colonizar el futuro desde una reinterpretación del pasado y del presente, ¿no? Pero bueno, se hablaba de humanismo total, se hablaba en ese periodo, y que de alguna manera siempre había una disputa entre los verdaderos humanismos, humanismo marxista, humanismo cristiano, humanismo, todos, etc. Y había también muchísimas intervenciones acerca de las humanidades. Saben quizá que el concepto de humanismo se acuña también en el ámbito humboldtiano de alemán en la secundaria, para defenderse de lo que se llamaba el filantropinismo, que era una suerte de doctrina o de teorías educativas que abogaban primero por el estudio técnico y segundo por la formación moral. Nos puede sonar mucho. Y entonces el humanismo reivindicaba un conocimiento de los clásicos, de los antiguos, de la lectura, etcétera, precisamente para las élites burguesas del poder. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero ahí nace el concepto de humanismo y siempre hay una extraordinaria, digamos, querella, ¿no? entre los distintos humanismos, ¿no? López Ibor, psiquiatra eminente, en el discurso de los universitarios españoles que da en el 38, habla de un humanismo auténticamente español, totalitario. Totalitario porque, claro, Robert Curtius, que es un autor al que yo le dediqué un tiempo, que escribe literatura europea de Edad Media Latina, no es un filósofo, pero está en debate continuo con los filósofos, donde reconstruye una tradición latina y romana, digamos, que absorbería la creatividad genial poética alemana, porque estamos repitiendo tópicos que desconocemos, ¿no? Él hablaba de la necesidad de un humanismo total, pero en otro sentido, no totalitario, en un librito que publica en el 32 que se llama El espíritu alemán en peligro, ¿no? Que el título da miedo, pero bueno, no es lo que se creen, sino va contra precisamente lo que se creen. Y yo hablaría, por ejemplo, de la mitificación hoy del humanismo y de las humanidades. Pareja parcialmente a la mitificación de la filosofía. ¿En qué sentido? En el sentido, bueno, voy a ser muy evidente, y ya está. En el sentido de que todo el mundo defiende las humanidades como todo el mundo defiende la filosofía, ¿no? Y eso es la garantía de que vayan a desaparecer. Hay un elogio, hay una saturación de las humanidades que lleva consigo su sustracción, absolutamente, ¿no? Las empresas, los facultades de ciencias, de tecnología, etcétera, que reclaman el anclaje humanista. Incluso en California, creo que en Stanford, tienes que tener un Core Humanities, una especie de titulación de unos conocimientos de humanidades para saber cuál es el carácter humanista de esas tecnologías, como de tu banco, como de todo. Todos somos humanistas. También el intento del humanismo de defenderse del humanitarismo no es lo mismo. El humanismo no tiene nada que ver. Un humanista puede ser en absoluto humanitario y viceversa, ¿no? Y precisamente cuando se acepta, por ejemplo, recuerden el libro de Martha Nussbaum, Sin ánimo de lucro, recuerden el hermoso libro de Nuccio Ordine,
la utilidad de lo inútil. Claro, que no lo termina de comprender Nuccio Ordine, pobre tico, que murió cuando iba a dar El Príncipe de Asturias. Tienes esos libros tan extraordinarios sobre Giordano Bruno. Eso no es inútil, eso es otra cosa. Pero no vas a hacer, Y entonces, claro, todo esto dice, uy, qué bien, en nuestra celebración en nuestra reunión de empresa vamos a leernos a Nuccio Ordine y a comentarlo. Y cómo de alguna manera, porque de lo que se trata es, quizá lo hayan oído muchas veces, y yo tengo que, como coordinador, ahora en fin, a veces tengo que defender de eso, ¿no? Se dice, fíjate que las empresas están pidiendo gentes expertas en semíticas, gentes expertas en latín, gentes expertas, porque tienen la cabeza muy bien amoblada. Vale, pues que traduzcan textos semíticos, textos en latín, que los traduzcan y se lo den a la sociedad. No, eso no nos importa. Lo que nos importa es su mueble, no nos importa el producto. Es que eso, mira, me permites algo afectivo, solamente en un minuto. Quizá lo conozcáis, esta semana murió Antonio Biosca, conocíais. Es un buen amigo. Y bueno, Antonio Biosca, 2 meses antes de morir, fue a la tesis de una excelente alumna de Humanidades que editó un texto en latín de un dominico. Editar quiere decir sacarlo de los manuscritos, y en Humanidades estudian 2 asignaturas de latín y quieren quitar el resto. Y lo editó y decía, bueno, ¿cuál es la labor de un humanista? Sacar esto de los manuscritos, editarlo, hacer la edición crítica y que circule. Y tú vas leyendo sus textos sobre la pobreza de Cristo, que luego Agamben escribe Altísima Pobreza, repitiéndose a otros, y hay un texto espectacular desde la perspectiva dominica. Eso es. Ah, no, pero lo que me interesa a esta chica, porque luego en una empresa de cuestiones aeronáuticas, pues puede tener la cabeza bien amoblada. No, nos interesa el producto. No el hacer, sino lo que está hecho. Cierro ese paréntesis de homenaje a Antonio. Y en eso lleva también, por ejemplo, el mito de la interdisciplinariedad, que yo organizo jornadas de interdisciplinariedad o transversalidad, porque es más corta, tengo que decirlo así, y está muy bien. Pero fíjense, en el año 59 la OCDE hace una reunión sobre la cuestión de lo interdisciplinar. Porque le interesaba llevar a los estudios ese ámbito. Porque se suponía que la gente con dominio de lo interdisciplinar tenía más capacidad, flexibilidad, capacidad de reacción, capacidad tal. Una cosa muy extraña. Los primeros que se dan cuenta, por cierto, son los medievalistas. Y empiezan en Estados Unidos a ponerle a las revistas de medievalismo el nombre de estudios interdisciplinares. ¡Bum! Enseguida subvenciones de I+D y todo eso, bien. Pero claro, lo interdisciplinar, desde ese punto de vista, se debería llamar adisciplinar. Lo que fastidia es la disciplina. La disciplina, no me refiero, que también, pero me refiero al concepto de disciplina que no se utiliza. Lo que fastidia es esa entrega a una metodología, a un estudio riguroso, un objeto, tal, y ver cómo, efectivamente, hay saberes fronterizos que requieren, sobre todo en las humanidades, el diálogo, porque no se puede reducir el campo ni cerrar el campo categorial de determinados fenómenos desde uno solo de los ámbitos. Y eso requiere un trabajo esforzado, ¿no? Imagínense, ¿no?, los conceptos de crítica y crisis, por ejemplo, en el arte, en la economía, en la política, el concepto de onda, en la ciencia y demás, ¿no? Entonces, sin embargo, lo interdisciplinar es algo que tiene que estar en ese sentido de mito, que quiero decir, en ese sentido mitificado, que es importante, que dice, oye, pon interdisciplinar y digital. Lo petas. Bueno, lo digital ya pueden pon, de acuerdo, porque moviliza, porque es un acto apologético de alguna manera, pero ten en cuenta también el vaciamiento que puede haber. No olvidemos lo que significa un estudio interdisciplinar, ¿no? Bien, iría a la otra parte, que es la parte para mí más compleja de la exposición y la que más vueltas se le puede dar, que es la cuestión de la educación y la violencia, ¿no? Cuando dice Blumenberg, es propio de tontos, de hadas, es un cuento de hadas, es absurdo pensar, no dice es absurdo pensar que vas a educar para el amor, es absurdo pensar que existe una conexión inmediata entre la aversión,
la antipatía y la violencia asesina. Y matar. Y que por tanto, del amor, de la tolerancia, etc., vas a evitar el asesinato. Dice que es absurdo. Dice, hombre, ya, pero si encima enseñas que hay que asesinar, digo yo, Blumenberg, pues será todavía peor, ¿no? Por lo menos si encima vas... Claro, por supuesto, ¿no? Y él no es tan... Pero creo que de lo que se trata es que se supone, el mito moderno de la educación supone una contigüidad entre el tiempo y el espacio de la educación y el tiempo y el espacio de la vida, en todas las manifestaciones que pueda tener. Claro, que ya no es el tiempo de la enseñanza, no es de la enseñanza de una materia, como decía Tomás de Aquino, ¿no? Que sacar las especies inteligibles a través de la mediación del maestro porque hay algo. No, es esa autorrealización necesariamente se da en la vida. La contigüidad entre el espacio y el tiempo del lugar del aprendizaje y del lugar de la vida no es tan uniforme como podríamos creer, ¿no? Entonces, Martha Nussbaum, por ejemplo, lo explica así, que podemos educar contra el asco, contra la repugnancia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, digamos que no contempla las situaciones de azar. Es decir, de un sentido teleológico, de un sentido absolutamente necesario, de un sentido absolutamente contiguo, pensamos que es posible realmente la redención, de alguna manera, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando el mito de la educación es envuelto por el mito de la violencia? Que se quiere encontrar una conmensurabilidad, de alguna manera, entre lo razonable y lo salvaje. Dice, me parece que Zizek, y eso Eduardo lo sabe mejor que yo, cuando habla de la violencia divina, ¿no? Me parece que es en el libro este del... No sé, también, sí, citando a Benjamin, ¿no? Y habla de esa violencia por la violencia que intentamos interpretarla, darle un sentido y por tanto contraeducarla de alguna manera. Y dice, cuando una vez esa violencia no tiene sentido alguno, no tiene finalidad. Yo no estoy del todo de acuerdo, lo interpreto muy, muy superficialmente. Podemos interpretarlo, podemos encontrar su sentido social y económico, pero eso no agota los flecos de la violencia. Es decir, los flecos no, toda la dimensión brutal de la violencia. Es desagradable, pero es que cuando leí, entre otras cosas, por ejemplo, cuando a Samuel Paty, que había cambiado de lugar para volver al instituto y demás, alguien vio el asesinato desde su casa y creían que estaban como descuartizando un maniquí, porque era un cuerpo sin más. Era una furia brutal, era una furia enorme. Era una furia que realmente terminaba un proceso que no tenía nada que ver con eso. De unas clases, incluso de unas protestas, incluso de unas manifestaciones, etc. Lo que me daba por pensar ahí no era realmente la incapacidad de la educación para evitar eso. No lo sé, no lo podríamos saber, seguramente. Eso es azaroso, pero seguramente no es su misión explícita. Ni siquiera puede ver el tiempo, no puedes ver... Machado, ahora en el 150 aniversario, San Juan de Mairena, el profesor de gimnasia metido a profesor de retórica y filosofía, decía, el efecto que pueda tener la educación cualquiera sabe, esto es una ruleta, tú no lo vas a ver, no tengas prisa. No tengas prisa, pero claro, pero ¿cómo entonces separar la brecha entre el que sabe y el que no sabe? Cosa que, por cierto, al señor Jacques Rancière le parece terrible, ¿no? Que es en su tesis sobre Jacotot, el maestro ignorante, bueno, un librito que le recomiendo mucho, que no viene ahora al caso de decir. Dice, siempre esa distinción entre el que sabe y el que no sabe forma parte de la idea de progreso, de la idea de humanidad que tiene que superar esa brecha, es muy moderna, pero sabemos también que precisamente a través de la igualdad, de la consideración del que enseña como un igual, es cuando realmente se puede potenciar el aprendizaje y el conocimiento. Es una manera muy ridiculizada o muy simplificada de decirlo, ¿no? Pero también
las brechas interiores dentro del propio individuo. Hay un concepto fundamental que desarrollan los medievales, antes Aristóteles y luego Bourdieu, que es el concepto de hábito. Hábito es aquello que te viste, o lo que te vistes, es una categoría, pero es la categoría que más se refiere al sujeto, ¿no? Es también la costumbre, es también lo que te dispone, lo que los griegos decían la hexis, la disposición, ¿no? Ese es el hábito. Y de alguna manera la educación es la formación de hábitos, ¿eh? A través de la repetición, a través de la reiteración de cosas que hace que reproduzcas. De alguna manera sabemos que el alumno o que el estudiante ha entendido porque reproduce una forma de ver y una forma de escuchar que sanciona también una forma de ser visto y una forma de ver oído. Pero claro, no lo estamos llevando a las matemáticas, no lo estamos llevando al latín, lo estamos llevando a la educación en el sentido kantiano, en el sentido de la Bildung, en el sentido totalitario. ¿Cómo vas a evaluar eso? De hecho, las competencias tal y como están descritas en el fondo son eso. Y encima son cuantificables, ¿no? Que eso es también es tremendo, ¿no? Entonces, esa idea, al final, pues puede haber algunas formas de cómo generar esa reproducción en el individuo, por ejemplo, a través del amor. Podríamos decir, podemos ir del hábito al amor, era lo que... Y citaba, es que ahora lo he perdido... ¿dónde está? Máximo Recalcati, La hora de clase, precioso ensayo de este psicoanalista en Anagrama, que dice, no una cabeza vacía hay que rellenar, sino un fuego que hay que encender, porque son encuentros. Maestro no es el que tiene el conocimiento, sino el que sabe entrar en una relación única, bla. Instrucción y educación suponen una falsa alternativa, no podemos desvincular la instrucción del proceso educativo, la humanización de la vida. La clase genera... Esto es un lacaniano, ¿no? Cuerpos eróticos de los objetos del saber, pero su efecto se extiende más allá del saber, generando libros de los cuerpos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa idea de ese amor al que yo le oponía, en un reactivo, al viejo Alain, que decía, el amor no tiene paciencia. Esas almas débiles que no saben obedecer sin amar. Hay que trabajar y conquistar con el trabajo un género de felicidad que el deseo, el eros, no llega ni siquiera a percibir. Lo siento, no te vas a dar cuenta de que te aman. Todos queremos que nos amen. En el fondo damos clases para que nos amen, ¿verdad? Pero y la decepción nos está esperando a la puerta de todos nuestros trabajos, ¿no? Es una manera de oponerlo. No era una manera de ridiculizar, sé lo que quería decir Recalcati, y sobre todo contra quién habla Recalcati. Pero realmente el problema es ese amor. Samuel Paty, pobre Samuel Paty, no diríamos Paty, quien sea, está convencido de que puede generar realmente un afecto que puede a través de esa continuidad. Porque no imagina, a través de esa continuidad de la forma. Y ahí yo pondría mínimamente el concepto de forma al concepto de Gestalt. También un concepto alemán que los que habéis dado clase de psicología lo sabéis, pero el concepto de Gestalt en el sentido en que hablaban los alemanotes de los años 20 como Junger. Esa figura estática, ¿no? Esa amorfa pero que realmente moviliza. Eso que te integra completamente. Lo que te integra completamente es también la violencia, que Junger lo decía muy bien en El Trabajador. Te integra. Tú buscas otro tipo de integración además con la idea de que, cuidado, si no sabes esto, si pensamos que enseñamos no el pensamiento, lo que se ha pensado, sino que enseñamos a pensar, si fracasas, es que no sabes pensar. Enseñamos a ser hombre, si fracasas, es que no eres humano. Eso es como las guerras humanitarias, de una forma. Si fracasas, ese también es ese problema, ¿no? Ese sentido, digamos, a donde iría, y creo que ahí Rancière no indaga más, habla de la brecha entre el educador y el educado, es la brecha interior. Las escisiones interiores, que evidentemente el psicoanálisis podría decir muchas cosas sobre eso, y que buscarían realmente, o están necesitadas de una integración que el mito moderno de la educación, pobre educación, tan atacada ya, sobre todo la pública por todos lados, y encima vamos ahora con tiquismiquis de estos, pero bueno, para decirlo,
El mito de la educación puede creer realmente que puede generar esa integridad de los individuos. La integridad entre las distintas esferas de la vida. Yo no recordó Weber que no, que es el desencantamiento del mundo, que están separadas. Y eso no significa que la religión está separada de la ciencia. Eso significa que a lo mejor el ámbito doméstico está separado del ámbito político. Y que los derechos humanos los vas a cumplir en el ámbito político y a lo mejor no en el ámbito doméstico. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Dice, vamos a evitar la violencia contra las mujeres a través de la educación. Bueno, a través de los conceptos, a través de la representación. Pero, ¿dónde están las mediaciones? Es a donde podríamos ir, ¿no? Ahora sí voy terminando. Podría leer algunas citas, pero sí que funciona. Vuelvo a Furio Jesse. La dificultad de trabajar muchas veces con ideas sin palabras y que nos vemos realmente necesitados de trabajar ideas sin palabras en nuestra defensa y en nuestro ejercicio, incluso de la educación. La necesidad también, digamos, de mitificar, de ocultar esas brechas, realmente, ¿no? De ocultarlas necesariamente, aunque luego nos estallan encima, ¿no? Y ese es el problema. Y lo que llamaríamos que serían las paradojas de un ethos, de querer formar un ethos descarnado. Como epílogo, reflexionando, bueno, no, si quieres, no sé, han oído hablar de esa idea de un profesor de ética muy interesante, Michael Walzer, que en relaciones internacionales, sobre todo, para hablar sobre la universalidad de derechos humanos, habla de morales mínimas o de éticas mínimas o tenues y morales densas, ¿no? Y lo hace pues, para contrastar pues, las culturas más complejas para la mente liberal y las culturas, digamos, más ilustradas, ¿no? Y claro, digamos que de alguna forma eso se podría también aplicar, no a las culturas, sino al propio sujeto de la educación. Nosotros enseñamos, evidentemente, morales, yo no le llamaría tenues, yo le llamaría excarnadas, por así decirlo. Es decir, conceptos, representaciones, valores, que efectivamente entre un grupo suficientemente adiestrado, o enseñado, o habituado, es capaz de reproducir un discurso sobre ellas, pero que se dan siempre en un conglomerado de normativas, de morales densas, que es muy difícil desgajarlas de ellas. Ese es el problema, que se dan dentro de ese conglomerado. Tenemos la necesidad de traducirlas, pero es extraordinariamente difícil, ¿no? El sujeto, me meto con Kant porque no está aquí, pero cualquiera puede decirme que me estoy pasando, ¿no? Ese sujeto kantiano del atrévete a saber, ese sujeto kantiano del imperativo categórico que nos recordaba cuando estuvo la última vez, y a Cañas y tal, es también ese sujeto, digamos, escarnado que necesita a otros que se han atrevido a saber, pero también de alguna manera prescindiendo de todos los contextos. Se trata de prescindir de esos contextos masificados que son los contextos de las pasiones, de los contextos de los odios, de los contextos de las costumbres, de los contextos de las inercias, donde realmente ahí resulta que alguien mata y que alguien ejerce una violencia brutal. Y ver cómo ver esa continuidad, cómo poder de alguna manera actuar sobre ella, ¿no? Es quizá lo que quiero creer que se preguntaba Blumenberg cuando dice, no nos confundamos, no hay una línea directa entre la aversión, la antipatía y la masacre, y la destrucción, y la furia violenta. Por lo tanto, no lo hay tampoco entre la simpatía y la tolerancia o la justicia, necesariamente. Son unas cuantas ideas solamente y las otras citas que podría tener Epícteto, Séneca y otros muchos que hubieran ilustrado, al menos se hubieran entretenido leyéndolas, pues la puedo pasar en otro momento. Disculpen el monólogo, excesivamente largo y gracias.